Que Dios les bendiga rica y abundantemente a los hermanos y a los amigos que ya son parte de este tu canal cristiano. Reflexiones de Benjamín Mora. Estamos en YouTube, gloria al Señor. Allí puedes buscarnos como Reflexiones de Benjamín Mora. Suscribirte a nuestro canal de YouTube, gloria a Dios, darle like a nuestros videos, gloria al Señor. Y una vez que te suscribas, ¿verdad? Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, YouTube pueda enviarte la notificación y tú verlo y compartirlo con tus familiares y amigos. Gloria al Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus corazones desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Hoy tenemos un tema que creo que será de gran bendición, primeramente para los amigos, gloria al Señor, y luego para los hermanos, porque este tema va dedicado directamente para los amigos, gloria al Señor. Y vamos a hablar bajo el tema 4 llamados específicos de Dios para la vida del hombre, gloria al Señor. 4 llamados específicos de Dios para la vida del hombre. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar con la base bíblica en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su santo y bendito, glorioso Espíritu Santo. Dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria al nombre del Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Hoy quise hablar de este tema que Dios lo puso en mi corazón, ¿verdad? Porque lamentablemente hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios habla? Y otras personas han dicho, ¿y cómo es que a los evangélicos Dios les habla? Pero el problema no es que cómo es que a los evangélicos Dios nos habla, sino es, hoy vamos a entender cómo es que Dios le habla a la vida del ser humano cuando el ser humano todavía no le sirve. Cuando el ser humano todavía no ha dado ese paso de fe, no ha tomado una decisión de un verdadero arrepentimiento para reconciliarse con su Creador. Gloria a Dios. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero hoy vamos a tocar 4 llamados específicos de Dios
para la vida del ser humano. Y el primer llamado que vamos a tocar es el llamado que Dios hace por medio de su creación. Dios tiene un lenguaje, gloria al Señor, claro de hablarle a la vida de los hombres por medio de las cosas que Dios ha creado. Dios habla claro a la vida del hombre y la mujer por medio de las cosas que Dios ha creado. Para ellos tendríamos que volver a repetir el versículo 19 para comenzar a explicar y darle a entender a los amigos mayormente, gloria al Señor, de que Dios sí le ha hablado, de que Dios sí lo ha llamado, de que Dios sí ha tratado con ellos. Gloria al Señor. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí está hablando de cosas que se conocen de Dios. Pues lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Qué algo manifiesto? Algo que nosotros, ¿verdad? Lo podemos ver. Lo podemos ver. Algo que se ha manifestado y algo que Dios lo ha dejado ver a nuestra vista. Gloria al Señor, no es algo que está oculto. Entonces, lo que de Dios se conoce nos es manifiesto a nosotros como seres humanos porque Dios lo manifestó. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, en primer lugar, las cosas invisibles de Dios, hay que entender que Dios es espíritu. Dios es invisible a nuestra vista natural. Dios es invisible. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación. O sea, Dios es invisible, pero ahora su poder, gloria al Señor, su divinidad de Dios divino, se hace claramente visible. Ahora vemos que ya es el Dios que es invisible, que es espíritu. Ahora ese eterno poder y deidad de ese Dios invisible se hace visible por medio de ¿qué? Visible desde la creación del mundo. Desde que Dios creó el mundo, le está anunciando a su creación, le está anunciando, ¿verdad?, a nosotros como creación de Dios, como seres humanos, de que su poder invisible, Dios nos lo está dejando ver por medio de su creación. Gloria al Señor. Siendo entendida por medio de ¿qué? Por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. El ser humano no va a tener excusa por este primer llamado que Dios hace por medio de la creación, a que el ser humano lo conozca, a que el hombre y la mujer lo conozcan, a que entiendan de que ese Dios todopoderoso hizo las cosas que hoy nosotros vemos. Gloria al Señor. Entonces las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Por medio de qué nosotros podemos entender que las cosas invisibles de Dios, que su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles? ¿Por donde nosotros la vemos visible? Por medio de las cosas que Él ha creado. Cuando usted mira la majestuosidad, la belleza, el esplendor de la creación, usted tiene que entender que ahí Dios le está manifestando su eterno poder, su deidad. Su real realidad de que Dios es un Dios real. Este mundo no es producto de un Big Bang, como dicen los científicos, o la teoría de los científicos. Que el mundo sucedió por una explosión. Eso es mentira. Gloria al Señor. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que las cosas hechas anuncian a un Dios invisible y todopoderoso. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nos es manifiesta las cosas invisibles de Él por medio de las cosas que Dios ha creado. Lo que hay es producto de la creación de Dios. Es producto de su poder eterno. Es producto, gloria a Dios, de que un ser inteligente llamado Dios creó todas las cosas y por medio de las cosas hechas nos anuncia de que Él es real.
Por medio de las cosas que Él ha creado, nos anuncia que Él nos ama. Por medio de las cosas que Dios ha creado, Él nos anuncia de que Él quiere tener una íntima relación con nosotros que somos su criatura. Por medio de las cosas que Dios ha creado, Dios nos da un mensaje específico, detallado y claro, para que entendamos que ese Dios invisible se hace claramente visible por medio de las cosas que Él mismo creó. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, de modo que nosotros los seres humanos no tenemos excusa. No hay excusa para decir que Dios no te ha llamado. No hay excusa para decir que tú no entiendes que si Dios es real o no es real. No hay excusa. Porque por medio de las cosas que Dios ha creado, claramente, visiblemente, Dios se ha dejado ver, se ha dejado entender, gloria al Señor, de que Él es el Dios que nos creó. Y de que Él es el Dios que quiere tener, vuelvo a repetir, una íntima relación con nosotros. Dios nos ha dado a entender que nosotros fuimos los que fallamos. Pero por medio de la creación se nos revela. Por medio de la creación nos llama. Por medio de la creación nos hace entender de que Él es nuestro creador. Y nos llama la atención, nos llama a que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que dice el versículo 20 que nosotros no vamos a tener excusa. Ningún ser humano va a tener excusa ante Dios y no va a poder decir de que Él no lo llamó. Porque el mismo Dios le va a decir, aún la misma creación te anunció mi eterno poder y mi deidad. De modo que ahora tú no puedes ponerme excusa. La misma creación te anunció de que yo era un Dios real. La misma creación te anunció de que yo existía. La misma creación te decía a ti que yo, Dios, un ser inteligente, fui el que creé todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a pasar ahora al versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ahora la manera es de entender cómo el ser humano ya ha conocido a Dios. Ya lo vimos por medio de la creación. Por medio de la misma creación, las personas se entienden, ¿verdad?, de que Dios es real y lo conoce por ahí. Hasta los niños saben que Dios creó todas las cosas. Que Dios creó el cielo, que Dios creó las estrellas, que Dios creó los planetas, que Dios creó el firmamento, que Dios creó la luna, que Dios creó el sol, que Dios creó los mares, que Dios creó la tierra, que Dios creó los animales, que Dios creó al mismo ser humano. Gloria a Dios. Todo el mundo sabe ya que Dios es real por medio de la creación. Entonces el versículo 21, eso es lo que viene detallando. Pues habiendo conocido a Dios, ya vimos que el hombre le conoce por medio de la creación, aunque diga que no, ineludiblemente ya le conoce. Ya sabe que Dios es real. Gloria a Dios. Porque Dios se lo manifestó por medio de la creación. Dice que habiendo conocido a Dios, gloria a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracia. Sí, porque la persona después que entiende por medio de la creación que Dios es real, ahora dice la Biblia que no le glorificaron como a Dios. No lo aceptan como Dios. No lo aceptan en sus vidas. No reconocen que Dios envió a su Hijo para rescatarnos. No reconocen a Dios, gloria al Señor, para entender que Dios ha tenido de nosotros misericordia. La persona cuando entiende, una vez que entiende que Dios es real por medio de la creación, entonces no le glorifica como a Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí.
¿Y cuántas personas no han entendido que Dios es real por medio de la creación? Pero entonces, después que entienden que Él es real, que ya existe, no le glorifican como a Dios ni le dan gracia. Gloria a Dios, sino que se envanecen. Gloria a Dios en su razonamiento, y su necio corazón se enceguece. Gloria a Dios, se entenebrece, se pone duro como una piedra. Gloria a Dios, y no aceptan a Dios en su vida. Entonces, el problema no es si Dios te ha llamado o no. El problema es que tú no has querido entender, gloria a Dios, y glorificar a Dios en tu vida. Entender que Él te ha librado muchas veces, aún de la misma muerte. Gloria al Señor. El problema no es de que si Dios te ha llamado o no. El problema es que tú has entenebrecido tu corazón, has endurecido tu corazón y no le has hecho caso a la voz de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Alabados en nombre de Cristo. Entonces es importante entenderlo. Que no es que Dios nos ha llamado a la persona, no es que Dios no le ha hecho entender de que Él es real. No es que la persona misma no ha entendido, sino que no ha obedecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino, gloria al Señor, que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos razonaron, gloria a Dios, y entendieron, pero no glorificaron a Dios. Por lo tanto, su necio corazón fue entenebrecido. Y cuando la palabra de Dios se refiere a corazón, se está refiriendo a la parte más íntima del ser humano, en la parte espiritual, que es el alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones. Gloria al Señor. Y allí, en esa área, la Biblia dice que su necio corazón fue entenebrecido. Su alma fue oscurecida. Su alma fue endurecida. Sus pensamientos fueron endurecidos. Su voluntad fue endurecida. Gloria al Señor. Su razonamiento se ennegreció porque la oscuridad se apoderó de él. Eso es lo que sucede cuando el ser humano entiende que Dios es real por medio de la creación y no lo obedece. Por eso es que vemos tantas personas hoy, ¿verdad?, que están endurecidos de corazón, que están endurecidos de alma, que están endurecidos de pensamiento, que están endurecidos sus intenciones, que están endurecidos en su propia voluntad, porque no reconocieron a Dios ni le dieron gracia. Alabado el nombre de Cristo. Hay un peligro cuando Dios te da a entender de que eres real, cuando Dios te hace un llamado específico por medio de la creación y tú lo entiendes y no obedeces. Hay un peligro. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el versículo 22 que profesando ser sabios se hicieron necios. Necios. Hay muchas personas que se creen que son sabios, ¿verdad? Y ya después que entienden que Dios le habla por medio de la creación, ya han entendido que Dios es real, entonces entran en necedad. Hay personas que después de entender que Dios le habló por medio de la creación y entienden que ya Dios es real, ya le conocen que Dios es real, entonces se vuelven necios y comienzan a decir que Dios no existe. Por ejemplo, tenemos los ateos. Los ateos, dígame usted, ¿qué ateo no ha entendido de que Dios es real por medio de la misma creación? Gloria al Señor. Entonces ahora se convierten en necio. Eso es lo que dice el Salmo 14. Que alabado el nombre del Señor, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque para una persona decir que Dios no existe, tiene que entrar en una necedad primero. Gloria al Señor. Tiene que entrar primeramente en que él cree que lo sabe todo. De que él cree que el único sabio es él. Como dice este versículo aquí, profesando ser sabio, se hacen necios y entran en necedad y llegan a decir que Dios no existe. Niegan la misma existencia de Dios, pero ya le conocieron. ¿Por medio de qué le conocieron? Por medio de las cosas hechas, por medio de la misma creación, por medio de todas las cosas que Dios ha creado. Entonces ahora ellos se creen que saben, profesan ser sabios y se convierten en necios, porque aún niegan la propia existencia de Dios que todas las cosas ha creado. Gloria al Señor. Dice el versículo 23
Ya después que profesan ser sabios, se convierten en necios. Entonces mire a dónde entra el peligro. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí usted puede entender por qué hay tanta ignorancia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque las personas, después de haber conocido a Dios, después que entran, ¿verdad?, en creerse que lo saben todo, entran en la necedad. Entonces sucede lo que dice el versículo 23, que cambian la gloria del Dios incorruptible. Fíjese, Dios es incorruptible. En Dios no hay corrupción. En Dios no hay problema. En Dios no hay engaño. Pero ellos, esa gloria de Dios, sabiendo que Dios es real, sabiendo que en Dios no hay engaño, entonces ahora ellos proceden a cambiar esa gloria de ese Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Entonces dejan de adorar al Dios verdadero y cambian esa gloria de ese Dios verdadero por imagen de hombre corruptible. Entonces comienzan a adorar a los muñecos, comienzan a adorar a imágenes de los mismos hombres que Dios creó. Y es ahí donde ha entrado el problema de la humanidad. No es que Dios no ha hablado. El problema es que la gente no ha querido entender. Gloria al Señor. La persona no ha querido entender que Dios le ha hablado. Y entran en esa ignorancia. Cambian la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántas personas no hay creyendo en animales? ¿Cuántas personas no hay creyendo en los mismos seres humanos? En la misma creación. Si nosotros podemos ver hoy cuántas personas no hay creyendo en los discípulos del Señor. En José. Gloria a Dios. En María. En Pedro. En Juan. En Judas. Gloria al Señor. Y en todos esos hombres que fueron discípulos del Señor y fueron creación de Dios, ahora ellos quitan de reconocer la gloria de Dios en su vida y comienzan a buscar la gloria de los demás hombres que fueron creados por el mismo Dios. Comienzan a adorar otra cosa que no es el Dios que creó todas las cosas. En vez de ellos adorar al Dios que creó todas las cosas, entonces comienzan a adorar a la creación. Hay un peligro grave cuando la persona entiende el llamado de Dios por medio de las cosas hechas y no lo obedece. Todo el mundo sabe, vuelvo y repito, que Dios fue el que creó esta tierra, que Dios fue el que creó los cielos, que Dios fue el que creó todas las cosas que en ellos hay. Dios fue el que creó el mundo. Dios creó el universo. Y la mayoría de la gente entiende esto. Pero profesan ser sabios y se convierten en necios. Y entra lo que estamos explicando ahora. Gloria a Dios, que cambian la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. ¿Cuántas personas no hay adorando al hombre? ¿Y qué es el hombre? El hombre es creación de Dios. No es al hombre al que hay que adorar. No es al hombre al que hay que pedirle. No es al hombre al que hay que venerar. No es al hombre al que hay que honrar. Es el creador del hombre. Gloria al Señor. Y no tan solo eso, sino que también adoran imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria a Dios. Hay países como la India, el África, donde se adora a la creación y no al creador. Y así está el mundo hoy. Gloria al Señor. Entonces, vamos entendiendo ya de que Dios llama al ser humano. Estamos hablando bajo el tema 4 llamados específicos de Dios para la vida del hombre. De manera que la persona no puede decir que Dios no lo ha llamado. Usted no va a poder decir, no va a tener excusa en decir que Dios no lo ha llamado. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Cristo. Dice el versículo 24. Mire por qué le hablo que es un peligro. Escuche lo que dice el versículo 24. Mire por qué le hablo que es un peligro.
entender y no obedecer. Y vuelvo a repetir, el problema no es que Dios no nos ha llamado. El problema es que muchos de nosotros no hemos querido obedecer al llamado de Dios. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios lo entregó o lo abandonó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Aquí vemos que por culpa de que el hombre entendió, no obedeció, alabado el nombre del Señor. Ahora la Biblia dice que también Dios lo entregó, que también Dios lo abandonó a la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué es concupiscencia de sus corazones? Al deseo, un deseo infernal que se le mete al ser humano de hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios en su vida, habiéndolo entendido que Él era real por medio de las cosas hechas, ahora Dios lo abandona y le permite al ser humano que esos deseos, esa concupiscencia, ese deseo infernal que se le mete al ser humano en el corazón, en la mente, en la voluntad, en los sentimientos, se ejecute. De modo que la mayoría de las personas deshonran su propio cuerpo. Ahí es donde vemos que muchas personas han perdido la vergüenza, han perdido la moral. Gloria a Dios. Han perdido el respeto aún por su propio cuerpo. Y aquí yo quiero entrar en un detalle muy importante para que nosotros podamos entender cómo, ¿verdad?, la humanidad ha ido escalando en el pecado y ha llegado a un punto donde ya no hay respeto, donde ya la gente ha perdido la propia vergüenza. Antes, hablando todavía de 20 o 25 años atrás, gloria al Señor, todavía las personas, la mayoría tenían respeto, aunque allá habían que se habían, ¿verdad?, corrompido, pero la mayoría de las personas todavía tenían respeto. 25 o 30 años atrás, gloria al Señor, usted podía pagar, gloria a Dios, para ver, ¿verdad?, la pierna a una mujer. Podía pagar, porque todavía las personas se respetaban. Gloria al Señor. Todavía las personas, ¿verdad?, tenían la moral en alto. Pero ya todo eso se ha perdido. Todas esas cosas han ido desapareciendo de la vida del ser humano porque el pecado, ¿verdad?, ha tomado mucha ventaja en el corazón y en la mente de muchos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la gente no quiere obedecer al llamado de Dios. Entonces, eso es lo que sucede cuando las personas no obedecen a Dios cuando lo llama. Dice aquí que Dios los entregó. Gloria al Señor. A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Vuelvo a repetirle, antes usted podía pagar para verle la pierna a una mujer. Hoy usted tiene que pagar para no vérsela. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las personas han deshonrado entre sí sus propios cuerpos. Alabado el nombre del Señor. Ya no hay vergüenza, ya no hay pudor. Gloria a Dios. Ya la persona perdió la sensibilidad. Alabado el nombre del Señor. Y ha entrado en una confusión. Alabado el nombre del Señor. Que ya muchos han llegado a tal grado que ya no saben ni quién son. Porque cuando una persona, ¿verdad?, deshonra su propio cuerpo, alabado el nombre del Señor, pierde toda sensibilidad. Pierde su identidad porque ya no sabe ni quién es. Alabado el nombre del Señor. Se le ha olvidado que es un ser humano. Se le ha olvidado, alabado el nombre del Señor, que como criatura de Dios, Él tiene que razonar de que hay un Dios que lo creó, de que hay un Dios que lo ama, de que hay un Dios que lo llama la atención, de que hay un Dios que un día nosotros tenemos que rendirle cuenta, de que hay un Dios que nos atrae a Él con cuerdas de amor. Ese Dios que nos llama con cuerda de amor, nos llama con un amor que nosotros no nos imaginamos. Alabado el nombre del Señor.
y nos llama a que le obedezcamos. Nos llama a un verdadero arrepentimiento, nos llama a que tomemos una decisión. Alabado el nombre del Señor. Entonces hay un peligro en el hombre entender el llamado de Dios y no obedecerlo. Gloria a Dios. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No es que la persona no ha entendido la verdad de Dios. La mayoría la entienden. Diríamos casi un 95% de las personas entienden la verdad de Dios. Gloria a Dios. Entonces el problema no es que no la entienden. El problema es que la cambian. No la aceptan en sus vidas. La desprecian. Aquí dice claro el versículo 25. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gente prefiere más la mentira que la verdad de Dios. La gente prefiere más ir a donde un brujo cuando tiene problemas que venir a las casas de Dios a refugiarse en Dios. La gente prefiere más postrarse ante una imagen, ante un muñeco, que hincarse ante la presencia del Dios vivo y real y verdadero, pedirle ayuda a Dios. Mejor prefiere hincarse en un rincón ante un muñeco. Mejor prefiere prenderle vela a un muñeco. Eso se llama cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que está diciendo el versículo 25. La gente prefiere consultar el horóscopo para que le adivine su futuro, en vez de venir a leer la Sagrada Escritura, tomar la Biblia en tu mano y entender cuál es el propósito de Dios para contigo en esta tierra. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Gloria al Señor. Y es por eso que Dios está airado. Es por eso que usted está viendo tantas cosas que están pasando. Porque Dios sigue llamando al hombre a la atención. El ser humano va a tener que entender de una manera u otra, va a tener que entender de que Dios sigue llamándolo. De que no es la culpa de Dios, sino que Dios te ha llamado muchas veces, de muchas maneras. Dios te ha llamado. El problema es que tú no has querido obedecer. El problema es que las personas no han querido entender. Alabado el nombre del Señor. Y han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo creo que esto está más que claro. Gloria a Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, bajo el tema 4 llamados específicos de Dios a la vida del hombre. Y ya estamos culminando con este primer llamado. Gloria al Señor, pero vamos a seguir, ¿verdad?, en otros videos, compartiendo con cada uno de los amigos y los hermanos. Gloria al Señor, para que usted entienda de que en realidad Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Y no solamente a los amigos, a muchos cristianos evangélicos que se han descuidado, gloria a Dios, y han entrado en una práctica de pecado oculta. Gloria al Señor. También Dios ha ido tratando con ellos y se han hecho de la vista gorda. Alabado el nombre del Señor. Y no han querido obedecer al llamado de Dios. Hay peligro. Cuando Dios llama, hay que obedecerlo, porque esto puede traer consecuencias eternales a nuestras vidas. Gloria al nombre de Cristo. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. No hay una evidencia más clara para nosotros poder entender este versículo. Gloria al Señor. Lo está diciendo claramente que el hombre, el ser humano,
ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando, gloria al Señor, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Primeramente, yo quiero que usted entienda bien claro este mensaje. Gloria al Señor. El objetivo nuestro no es atacar a nadie, sino es que las personas entiendan de que Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Gloria a Dios. Y que una vez que tú escuches, ¿verdad?, este mensaje, no te haga como que no es contigo. Porque contigo es. Dios te está llamando a una reflexión. Dios te está llamando a que tome una decisión de un verdadero arrepentimiento. Delante de nosotros Dios ha puesto la vida y la muerte para que nosotros la escojamos. Está en nosotros si queremos obedecer o desobedecer. Dios no obliga a nadie. Dios siempre ha llamado al hombre por amor. Pero si tú no quieres, después no le eches las culpas a Dios. Después no le digas a Dios que no te dio oportunidades. Después no le digas a Dios que Él nunca te llamó, porque no va a tener excusa. Gloria al Señor. Entonces este versículo dice claramente que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que han honrado. ¿A quién honrar? A la criatura. Han honrado y le han dado culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, eso es un vivo ejemplo de lo que vemos hoy. Las personas adoran a lo creado y no adoran al Creador. Honran a lo creado y no honran al Creador. Gloria al Señor. Le dan culto a lo creado, pero no le dan culto al Creador. Estamos hablando de las personas que todavía no han tomado la decisión de un verdadero arrepentimiento. Porque ya nosotros entendimos, ¿verdad?, y aceptamos el llamado de Dios en nuestras vidas. Por eso nos convertimos, alabado el nombre del Señor, y nos arrepentimos. Porque hay dos cosas, hay que arrepentirse y hay que convertirse. Gloria al Señor. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer, ¿verdad?, nuestros pecados ante Dios, alabado el nombre del Señor, y apartarnos de ellos. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es reconocer que Jesucristo es el único que puede perdonar esos pecados y aceptarlo en nuestras vidas como único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Gloria a Dios, que no hay otro ni otra, sino entender esto. Entonces, eso es arrepentirse y eso es convertirse. Una vez que usted reconoce su pecado, una vez que usted reconoce que usted ha fallado delante de Dios y que usted necesita salvación. Entonces, cuando se convierte, que usted reconoce que el único que puede perdonar esos pecados a usted es Jesucristo. Y una vez que entiende que Jesucristo es el único que puede perdonarle sus pecados, pues entonces usted lo acepta como único y suficiente Salvador de su vida. Gloria a Dios. Así que hemos terminado con esta primera parte. Gloria a Dios. Habrá una segunda parte de este tema. Gloria a Dios. Y donde vamos a entrar en el segundo, ¿verdad?, llamado de Dios específico para la vida del hombre. Gloria a Dios. El segundo llamado, le voy a avanzar un poquito, va a ser el sueño. Y ya eso lo vamos a aplicar en el otro video. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Esperamos que usted obedezca a Dios y se rinda ante sus pies. Porque el único beneficiado será usted si lo hace. Gloria a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nadie. Gloria al Señor. Por eso es que en vez de nosotros muchas veces buscar a Dios, Dios anda detrás de nosotros, llamándonos, atrayéndonos con cuerdas de amor. Así que, Maranata, Cristo viene. Gloria al Señor. Si tú has entendido este mensaje y quieres tomar una decisión de arrepentirte, te invito a que cierres tus ojos, gloria al Señor, en este momento, y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de tu presencia. Pero hoy, Señor, vengo a reconciliarme contigo. Reconozco que tú eres mi creador y que yo soy tu criatura. Y hoy vengo, Señor,
reconociendo mis pecados, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Dios, que me lave con la sangre inocente que Jesús derramó por mí en la cruz del Calvario. Acéptame como tu hijo y yo te recibo como mi Señor, como mi Padre, como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Te acepto, Señor, y de hoy en adelante te pido que me ayude a serte fiel hasta el último día de vida en esta tierra. Señor, ayúdame. Te ruego que entre a mi vida por medio de la persona de tu Santo Espíritu y me haga una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Señor, gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tu oración conmigo, te reto ahora a que busque una iglesia donde se te va a hablar la palabra de Dios. Una iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Donde se enseña la palabra de Dios. Porque no cualquier congregación te puede instruir en la palabra del Señor y te puede enriquecer en el conocimiento. No cualquier congregación. Busca una iglesia, una congregación cristiana evangélica donde se habla la palabra de Dios tal y como está escrita. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en el próximo video, si así Dios lo permite. Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga.